¿Cómo está, Jimena? Un gusto compartir esta noche otra vez su programa. Y nos acompaña también Carlos Saavedra. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jimena. Muy buenas noches, Jorge. Un placer estar aquí para analizar esta importante jornada. Vamos a ver los datos, por favor. Ponemos los datos del conteo rápido de jubileo en Bolivia. Para Luis Arce 53%, para Carlos Mesa 30.8%, para Luis Fernando Camacho 14.1%, para Chiyunchun 1.6% y para Feliciano Mamani 0.5%. Le pregunto, Jorge, ¿estos datos los sorprendieron o esperaba cifras como esta? Posiblemente, Jimena, unas cifras porcentualmente algo menores de las que se ha conocido el día de ayer. Tenía la impresión de que el movimiento al socialismo iba a reeditar algo que yo había señalado como voto fidelizado y que se situaba alrededor de más o menos 45%. Es evidente que también han recuperado un importante o han tomado un importante caudal de votos de los indecisos que han sido finalmente decantados en una gran mayoría hacia el movimiento al socialismo, y también seguramente esto habrá que estudiar con mucho detenimiento, mirando circunscripciones, etcétera. También la clase media le ha conferido nuevamente un voto de apoyo, no tan grande como el año, por ejemplo, 2014, pero en la comparación que usted ha hecho, 15 años después, 14 años de gobierno, un año en lo que ha significado para el movimiento al socialismo, y hoy día reeditúa casi como el primer año que llega al poder. Esto significa que los elementos identitarios y el empoderamiento político que ha construido el movimiento al socialismo está incólume, y en función también de esos datos que usted ha mostrado a la opinión pública, se ha convertido en un instrumento de alcance absolutamente nacional, lo cual no es fácil después de 15 años ya de historia política en el primer plano. Muy bien, estos son los datos. Vamos a revisar ahora también los datos que mostró C.S. Mori, que prácticamente vienen a ser los mismos, y quisiéramos ver, este es de Tu Voto Cuenta, de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho 44.3%, Luis Arce 36.9%, Carlos Mesa en Santa Cruz 17.5%, Chiyunchun 1.1% y Feliciano Mamani 0.3%. Vamos a hablar, Carlos Saavedra, por favor. Ponemos el dato nacional. ¿A usted le sorprendió el dato? Definitivamente todos esperábamos una victoria del MAS, eso estaba claro, ¿no? Pero no con tal contundencia, ¿no? Creo que nadie, ni el más optimista de los militantes del MAS, pensaba llegar a una victoria con tanta contundencia. Y este es un hecho que nos constata que en Bolivia hay un solo proyecto político. Hay muchos proyectos electorales, hay distintas figuras públicas que tienen grupos de personas afines, de amigos, que tienen liderazgos fugaces, pero lo que ha hecho ayer el MAS es graduarse como un proyecto político nacional que va a tener además vigencia durante muchos años más, porque lo hace al margen de su líder histórico, al margen de Evo Morales, lo hace con Luis Arce a la cabeza, y logra constituir una fuerza política nacional que con muchísima ventaja y con muchísima holgura derrota a otros proyectos que no han sido proyectos políticos, que son proyectos electorales que tienen estructuras endebles. El MAS construye un relato político, construye una síntesis histórica política de pasado para proyectar un horizonte de futuro, ¿no? Y eso guía siempre sus acciones de presente. Entonces, permítame, Carlos, por favor. Esa narrativa. Permítame, por favor, Jorge. Hablando de méritos y culpas, ¿cuáles han sido los méritos para tener estos números y cuáles son las culpas también para tener estos números? Los méritos, Jimena, son una construcción histórica, por un lado, y en segundo lugar, tener la habilidad suficiente para confeccionar una candidatura que pueda generar la suficiente empatía con
diferentes sectores. El señor Choquehuanca mantener el voto fidelizado, el voto ya cautivo, muy propio del movimiento al socialismo, y la candidatura del señor Arce arriba, a presidente, a la inversa de lo que había sido los anteriores 14 años. Esto es importante por un lado porque también le ha generado la certidumbre a un sector de la clase media que ha vuelto a mirar al movimiento al socialismo. Pequeño posiblemente, pero fundamental para poder ganar la elección con esta holgura. El otro hecho es que en Bolivia se ha constituido, algo que alguna vez ya hemos comentado, la homogeneización de una enorme base de organizaciones sociales y populares, la corporatividad social y popular. Y esta ha podido nuevamente articularse y en ello han tenido que trabajar por encima de sus diferencias. Cuando digo diferencias, por ejemplo, Felipe Quispe ha sido siempre un crítico del movimiento al socialismo, sin embargo ha apoyado abiertamente en este proceso al movimiento al socialismo y a esa subcorporatividad de la que él es parte. Entonces, estructurar esta unidad del movimiento popular en el bloque histórico que han venido trabajando en ese proceso de 50 años es absolutamente fundamental. Y lo otro es que el programa de gobierno, la propuesta, tiene que tener una cierta o absoluta relación con lo que son las expectativas de la gente, las esperanzas, las necesidades y la empatía suficiente. Y eso no es solamente olfato político, Jimena, también significa caminar, hablar e investigar para poder confeccionar una propuesta. Y esto no ha ocurrido en los candidatos del centro hacia la derecha. El binomio está en la pantalla. Jorge, ¿cuál es el encanto de este binomio? ¿Qué es lo que funcionó, por favor, con este binomio? ¿Qué hizo que este binomio recupere la fuerza que el MAS había perdido y que ahora parece la del año 2005? Porque sintetiza dos elementos que son fundamentales para poder hacer política con posibilidades reales de articularse en la administración del Estado. Esto es, poder conversar. No le digo sumar de manera incondicional, le digo, Jimena, conversar, sentarse y hablar con los sectores de clase media. La clase media en el país tiene una porción de alrededor del 50% de la gente y del espectro social del país. Era necesario tener un candidato que después de lo que había significado la crisis de noviembre pueda sentarse a conversar y también a generarle elementos de confianza, de confiabilidad en lo que podría ser un eventual gobierno. Ese ha sido, sin lugar a dudas, un acierto, pero también llevar a una persona que representa profundamente lo que significan los movimientos sociales, los movimientos populares, el sector aymara del país, los sectores quechuas, que no pueden estar sin ningún lugar a dudas, que no pueden estar marginados de este gobierno y del constructo social y de Estado en el país. Entonces han confeccionado una candidatura que se complementa. Alguna vez hemos hablado con usted mucho de esto en el programa, de la necesaria complementariedad social que requiere el país. Ellos han logrado hacer esto. Y fíjese usted que ahí hay dos candidatos que son de La Paz, ¿no? Entonces no siempre la visión tiene que repartir las candidaturas, un paceño, un cruceño, o tratar de regionalizar la candidatura. Pasa por la complementariedad, pasa por la empatía, por el discurso, por Jorge, el programa y por las identidades. Jorge, ¿qué pasa con los desplazamientos internos de población que han habido? Gente de distintos departamentos que se van a otros departamentos, ¿no? ¿Ha desaparecido esa claridad? Es decir, este es un voto de este departamento y en ese departamento ya la gente está muy mezclada. La gente está profundamente mezclada, Jimena. En Santa Cruz, por ejemplo, hay una población de origen occidental, si usted quiere, muy grande y comprometida, sí con sus raíces también, porque eso no se olvida ni se deja, pero también con las nuevas formas, lógicas y maneras de organización que tiene, por ejemplo, propias de la sociedad cruceña. Entonces, Bolivia es casi, podríamos decir, un enorme abanico, lo que llamaba Zabaleta, una sociedad profundamente abigarrada. Ahora estamos entre los bolivianos, entre todos mezclados, pero siguen habiendo
particularidades, identificaciones sociales, identificaciones y asociaciones étnicas, que los candidatos las tienen que comprender, las tienen que estudiar, las tienen que conocer y después tienen que empatizar con ellos a través de una propuesta que identifique, que se identifique con los verdaderos problemas que tiene una sociedad. Eso, Jimena, no es olfato político, eso es estudio, investigación, contacto, diálogo y caminar por el país. Carlos Saavedra, sobre este binomio, lo ponemos el binomio, por favor. ¿Qué tuvo este binomio que funcionó mejor que otros? Definitivamente el MAS vuelve a reeditar algo que ha entendido muy bien. La política es también el arte de construir el orden de lo simbólico, ¿no? El MAS ha tenido mucho éxito en el orden material, pero también ha sabido leer el orden simbólico. Y este binomio es parte de esa construcción de un orden simbólico, de la complementariedad de la clase media, profesional, citadina, con los representantes del mundo indígena. Ese mundo indígena que en anteriores ocasiones estaba representado por Evo Morales, a la cabeza de este proyecto político, y hoy encuentra en David Choquehuanca esa presencia absolutamente necesaria del campo popular, del mundo indígena en el binomio. Entonces, esa construcción de orden simbólico que también entiende el MAS está perfectamente plasmada en esta dupla presidencial. Quiero leer algunos mensajes porque la gente escribe y quiero aprovechar las preguntas de la gente para hacerle preguntas a ustedes. Santiago Quintana Vega dice: viva Bolivia, viva el MAS y PSP, viva Lucho Arce. El trabajo es arduo, todos desde donde nos toque le pondremos el hombro al país. Benán Manzaneda Suárez dice: muy bien, ganó el pueblo. Leida Orellana: urgente, ante la crisis se necesitan economistas en Sudamérica. Rodrigo Ortiz: cuando Jair Bolsonaro reconozca, recién hablan. Benita Díaz: Arce, la mejor propuesta para Bolivia, ganó el pueblo, la democracia, la justicia y la razón. Edu Eduardiño: ganó Bolivia, de los humildes y sencillos, con democracia y sin odios. Pone banderas de Bolivia ahí, ¿no, Edu? Santiago Quintana Vega: viva Bolivia, viva el MAS y PSP, viva Lucho Arce. El trabajo es arduo, todos desde donde... Este ya lo leí, por favor. Jorge Santos: escapen mientras puedan, pititas derrotados. Este es importante. Quiero preguntarle a Jorge: escapen mientras puedan, pititas. ¿Alguien va a tener que escapar? ¿Es bueno eso? ¿Es recomendable que alguien tenga que irse de Bolivia o debemos buscar otro camino? Mire, Jimena, sería verdaderamente importante que en Bolivia no haya una sola persona más, un hombre, una mujer que, habiendo estado en la actividad política en el gobierno anterior, tenga que salir del país. Siempre se ha dicho que de los peores castigos que existen en la vida después de la condena a muerte es el exilio. Y es bueno que los bolivianos vivan en su patria. Si tienen algunos inconvenientes, pues que lo puedan enfrentar, pero con la certeza de un proceso debido y no con la instrumentalización de los jueces como mecanismo de persecución política. No sería, por supuesto, bueno que nadie se vaya del país y que todos encuentren acá certeza jurídica, por supuesto, para vivir. La misma pregunta, por favor, para Carlos Saavedra. Lo ponemos el mensaje: escapen mientras puedan, pititas derrotados. Dice: ¿podemos superar esta etapa de que el que sale tiene que escapar o vivir bajo acoso? Carlos. Definitivamente es una de las tareas que tiene el MAS, ¿no? Si algo se ha cuestionado al MAS, no ha sido el fondo de su propuesta política, han sido sus formas de gobierno. Y en esas formas de gobierno ha estado una central que ha sido cuestionada, que ha sido el abuso de poder, ¿no? Entonces ese abuso de poder está cuestionado, y en esa lógica ayer me pareció correcto el mensaje del presidente electo. Él dijo: hay que reconducir cosas del proceso de cambio, hay que entender cuáles han sido nuestros errores y no hemos venido por venganza. Entonces ha sido una lógica discursiva que ha estado presente, que yo creo que es fundamental entender en este momento. Muy bien. Quiero ir al mensaje de la parte inferior, por favor.
Ya, liberen a Quintana, dice Pame Altamirano. ¿Qué corresponde con las personas que están en la embajada mexicana, Jorge? Bueno, Jimena, así como es para un lado, también tiene que ser para el otro. No ha sido agradable en el país que se tengan que bolivianos, independientemente de su desempeño en el gobierno anterior, hayan tenido que estar buscando angustiosamente un salvoconducto que es un documento que te permite el camino hacia la libertad y a la tranquilidad. Si existen procesos, pues se tendrán seguramente que investigar con los debidos respaldos y seguridades jurídicas, pero no es bueno que tengamos a bolivianos, ni los de ahora ni los de antes, que tengamos a bolivianos recluidos o carentes de su posibilidad constitucional, que significa la libertad de poderse movilizar. En el caso de los señores y hay una señora también que está en la embajada de México, habrá que tomar una determinación, pero tienen que recuperar sus libertades. Si existe algo que los condene, que los deba llevar hacia una situación, a un estrato judicial, entonces que lo enfrenten con libertad y con certezas de poder resolver aquello en procesos justos. Pero no corresponde, como le digo, que los bolivianos, por la cuestión política, tengan que estar detenidos o tengan que estar restringidos en su libertad. ¿Qué pasa con Quintana y con la gente que está en la embajada? Por favor, Carlos Saavedra, ¿qué debe ocurrir con ello? Porque como que dependiendo quién está en el gobierno, es la suerte de la gente. Lo que pasa, Jimena, es que hay un cansancio del abuso del poder, hay un cansancio del abuso del poder, sea el partido cual sea. Y creo que si ha tenido un problema la oposición al MAS, es que cuando le ha tocado gobernar en este periodo tan corto, ha caído en los errores que han sido tan criticados al MAS, las formas de gobierno nuevamente, el abuso de poder, ¿no? Y el otro tema central que ha sido la corrupción. Entonces, no es deseable que nadie pueda enfrentar, no pueda enfrentar en libertad los procesos que tenga. Si hay denuncias, si hay procesos, si hay temas que hay que resolver en la justicia, hay que hacerlo, pero en una justicia que no sea instrumentalizada como el elemento para perseguir a quien piensa distinto. Creo que ese es uno de los problemas que tenemos que superar los bolivianos, ¿no? Todos tienen que tener el derecho a vivir en el país, a defenderse en el país, sin sentirse acosados por pensar de manera distinta al poder. Creo que eso es fundamental. Quiero plantearles otro tema, porque como esto es así, ¿no? Según quién esté en el poder, quién tiene que escapar. Quiero poner el tuit de Arturo Murillo, que escribió el exministro, que desde hoy ya no es ministro, dice: Murillo ya no es ministro de gobierno, y dice que si el MAS quiere perseguirlo, lo encontrarán en su casa. Es decir, increíble. Hace un día uno no pensaba en esto, ¿no? Pero pregunto, Jorge, ¿qué pasa con Arturo Murillo? ¿Qué debe pasar? Lo mismo, Jimena, tiene que tener todas las garantías de poder estar en tranquilidad en el país, y si existe algún hecho jurídico que lo vincule, poderse defender en libertad. Ahora hay que reconocer algo, y usted ha graficado muy bien: en función de qué gobierno esté, se ven también los nombres y los apellidos de quienes tienen mayores dificultades para ejercer su libertad. Esta es una realidad que por supuesto hay que cambiarla en el país. No debe haber ninguna duda, Jimena, que mucha gente en el país que se ha visto afectada con las declaraciones del señor Murillo, con la vehemencia a momentos irresponsable que ponía en cada una de sus frases, amenazando a bolivianos de cárcel, de detención, etc. Todo ese conjunto de hechos de los cuales él ha sido un actor central, por supuesto que en el ánimo de muchísima gente debe ver la posibilidad de una revancha y de que esto le genere algunas consecuencias. Pero no es bueno, en los hechos reales, para construir una sociedad, eso no es bueno. Si el señor Murillo tiene, como él bien dice ahí, que estará en su casa, si tiene alguna cuestión legal, pues que tenga libertad para defenderse, y que sea un proceso que le garantice también una justicia ecuánime, Jorge, y justa. Jorge, porque algo parecido mucha gente piensa que puede ocurrir con la presidenta Yanine Áñez, ¿no?
¿qué es lo que debiera ocurrir con la presidenta Carlos Saavedra? Es decir, uno no se imagina que Obama se tenga que ir de Estados Unidos después de que deje el poder, se quede en Estados Unidos y da charlas y todo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se supone que de manera correcta debiera pasar con Yanine Áñez? La presidenta tiene que quedarse en su patria, tiene todo el derecho para quedarse en su patria, para vivir acá, para desarrollar sus actividades normalmente. Ella ha cumplido con un rol constitucional, y si hay alguna denuncia, si hay alguna demanda, tendrá que enfrentarla como cualquier otro ciudadano, como cualquiera de nosotros tendría que enfrentar a la justicia. Pero lo que no se puede hacer, y creo que una de las críticas, no solo al MAS, yo diría al poder en Bolivia, es que hay que dejar de instrumentalizar la justicia, hay que dejar de instrumentalizar el poder para perseguir al que piensa distinto. Creo que eso es fundamental. Creo que se necesita generar una otra cultura política para que, si yo he perdido una elección, si no estoy en el poder, no puedo ser perseguido, no puedo ser castigado por ser opositor al actual régimen. Y yo creo que esa es una de las tareas fundamentales del poder en Bolivia, sea cual sea la característica ideológica que asuma el poder. Entonces yo creo que Yanine Áñez, como Arturo Murillo, como Juan Ramón de la Quintana, tienen el derecho de vivir en Bolivia. Son tan bolivianos como cualquiera de nosotros. Y si tienen algún proceso pendiente en la justicia, deberán enfrentarlo ante una justicia que sea independiente, ante una justicia que no sea manejada por un órgano del Estado. Quiero preguntarle a Jorge. En teoría, todo está perfecto, Jorge. Una persona se queda tranquila, se somete a la justicia, pero ¿qué pasa si la justicia no es esa balanza justa y equilibrada? Y si está inclinada hacia el lado de quien tiene poder, y desde la justicia se acosa, se hostiga, se encarcela. ¿Qué pasa si eso llega a ocurrir, por favor, en el nuevo gobierno? Bueno, los hechos reales, Jimena, de la teoría y de las buenas intenciones que podemos declarar acá, tanto Carlos como mi persona, la realidad también nos marca una situación que a momentos se muestra diametralmente opuesta a lo que estamos señalando. Tenemos una crisis en la justicia que ha invalidado cualquier posibilidad de credibilidad que tengamos nosotros sobre su actuar y sobre su acción equidistante de las presiones políticas. Pero se tiene que trabajar en esto, se tienen que dar garantías para aquello, y cuando un gobierno inicia su gestión, como es el caso del señor Arce, que va a iniciar en las próximas semanas, y cuando se restituye un momento en el cual se produjo una ruptura institucional, entonces las posibilidades de reformar y de adoptar nuevas maneras, nuevas formas, ser muy creativo y tener una conducta distinta respecto de ciertos temas, por ejemplo el de la justicia, es uno de los mejores momentos. Porque hoy en día la credibilidad sobre el señor Arce está en su punto máximo. La gente tiene expectativas también sobre lo que pueda hacer Luis Arce, y en esa perspectiva él puede darle una direccionalidad distinta a lo que podría ser la justicia, para poder reencauzar esto mientras espera una reforma profunda a la justicia. Leo unos mensajes del Soberano. Vanidad Roots, comprobado, nunca hubo fraude. Esto demuestra el golpe de Estado que vivimos, dice. Johnny Mamani ganó todo Bolivia junto al mejor partido, el MAS y PCP. Ana Haturi, no decían lo mismo cuando hubo un golpe de Estado, ahora dejen de llorar. Eli Flor Zubia, ahora dicen eso porque son perdedores. Ellos entraron secuestrando a familiares, incendiaron casas, mataron en Sencata y Sacaba. Raúl Llana, o sea, ¿olvidamos el golpe de Estado?, se pregunta. Leita Paza, ¿qué dice de la persecución que hizo en este gobierno de facto, persiguiendo y violentando a la gente del MAS, como a la alcaldesa de Vinto, cortándole el cabello, haciendo renunciar a punta de arma? Y voy a leer mensajes en la pantalla táctil también. Gracias a la gente que participa esta noche en No Mentirás. Estamos en el día después de las elecciones. Afortunadamente, Bolivia está en paz. Las calles están tranquilas, las carreteras están tranquilas.
el perdedor ha admitido la victoria del ganador. Desde el exterior llegan los reconocimientos, es decir, Bolivia está como para ponerse a trabajar, que es lo que necesita. ¿Qué opina usted, Jimena, que tenga que pasar con la masacre de Sencata y Sacaba, la corrupción de los respiradores, Entel, BOA, la compra de gases lacrimógenos, de armas letales, etcétera? ¿Archivarlos?, se pregunta. Desde La Paz, el mensaje: para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo lo pidió, dice, ¡viva Bolivia! Desde La Paz, a prepararnos porque dentro de poco Bolivia será otra Venezuela. Desde Cochabamba, estos resultados demuestran a priori que el MAS tiene mayoría de la mitad del voto del país. Señora Jimena, buenas noches. Camacho lo hizo salir a Evo, él lo trajo de nuevo. Atentamente, en Limber, Claudia. Desde Santa Cruz, buenas noches, Jimena. Ahora sí se ve que no hubo fraude en 2019. Más que seguro que Bolivia eligió y todo fue una mentira de Mesa y la oposición. Ahora sí Bolivia vuelve a la soberanía. Desde Santa Cruz, el mensaje: la característica del gobierno del MAS es abuso de poder, persecución. Recordarles que se eligió a Luis Arce y la renovación del MAS. Quiero agradecerles a nuestros invitados, Jorge y Carlos, por ayudarnos un poquito con el análisis para orientar.